Este es un programa periodístico producido por el Consejo de Investigaciones Científicas de la Universidad de El Salvador, que muestra los resultados de investigaciones realizadas por docentes, estudiantes y administrativos de la UES. El gandul es una planta que posee diversas bondades para la alimentación animal y su producción posee un bajo costo económico. Conozca en este programa el manejo agronómico del cultivo de gandul y cómo puede utilizarse en la dieta alimenticia del ganado, debido a su alto contenido proteico. Le mostraremos también cómo elaborar concentrado para vacas lecheras utilizando harina de gandul. Todo esto como parte de la investigación realizada por docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El Salvador, titulada Establecimiento de parcelas demostrativas con gandul. Quédese con nosotros y podrá conocer los detalles a continuación en su programa Investigación Científica. Bienvenidos. El gandul es una planta que desarrolla rápidamente follaje y puede crecer a una altura mayor de 2 metros. En otros países, la semilla de gandul se utiliza para la alimentación humana y el arbusto o ramas como alimento de vacas lecheras. El gandul es una planta leguminosa de mucha importancia, ¿verdad?, a nivel de nuestro país y quizás en muchas áreas del mundo entero. Es una leguminosa de mucha importancia por su alto contenido nutricional. Estudios que ha hecho el Instituto de Centroamérica y Panamá con relación a aspectos de nutrición lo consideran como una leguminosa de grano de gran valor nutritivo, porque lo han comparado con el frijol que nosotros consumimos acá en nuestra dieta diaria. Al gandul se le conoce con diferentes nombres. Estos pueden cambiar de acuerdo a la región o lugar donde se cultive. Acá, por ejemplo, en nuestro medio, el agricultor lo conoce como alberja. En otros lugares se les conoce como timbolillo, ¿cómo se llama?, frijol de paloma. Esta planta posee diversas propiedades beneficiosas para la alimentación de animales y personas. Tiene muchas utilidades en la dieta alimentaria para el ser humano. Le decía hace un momento, es alto, se compara su valor nutritivo con el frijol. Muchos lugares, en algunos lugares, lo utiliza, ya han sustituido el frijol por el gandul. En el caso en las áreas de las Antillas, Puerto Rico, en Cuba se cultiva mucho también, ¿verdad? Y lo utilizan mucho en la alimentación del ser humano. En la alimentación animal, el gandul puede utilizarse de dos maneras, como pasto verde para el ganado y una vez seco, emplearse como harina para la elaboración de concentrado para las reses. En el ganado lo ocupan para hacer harina y preparar forraje, harina y preparar concentrado. Este concentrado pues es de alto valor nutritivo, le decía, porque esta leguminosa tiene un alto potencial de proteína y que es pues quizás el elemento más ahorita en nuestro medio más caro y no está muy accesible a los ganaderos. Entonces se convierte en una alternativa muy buena para la alimentación de ganado, para preparar harina. Además, el gandul tiene elementos que contribuyen a mejorar los suelos. También se utiliza mucho en el área agronómica para la mejora del suelo, porque es una leguminosa, por su naturaleza, toma nitrógeno del aire y lo incorpora al suelo, ya que tiene unas estructuras, colonias de rizobios, que son las que fijan el nitrógeno. Entonces puede mejorarse la vida de los suelos.
La siembra del gandul no requiere de cuidados especiales, sino un proceso común y acostumbrado por los agricultores. El gandul es una planta que se caracteriza por adaptarse a diferentes condiciones medioambientales, diversos climas y tipos de suelo. Se adapta a cualquier tipo de clima y entonces los rendimientos que se tienen de forraje, una vez se maneje adecuadamente y tenga un buen suelo, puede lograr rendimientos hasta de 200 a 400 quintales de forraje verde, de material verde. Si se quiere preparar harina, la relación de forraje verde a material seco anda una relación de 4:1. Por ejemplo, en 100 quintales de forraje verde que ellos obtengan de su parcela, pueden lograr 25 quintales de harina. Otra característica de este cultivo es la larga duración de la planta y la cantidad de producto que se puede obtener de un terreno sembrado con gandul. Es un cultivo muy agradecido, que da abundante forraje, no lo atacan las plagas, las enfermedades, aún en época de escasez, en esta época, por ejemplo, puede darnos abundante forraje también, porque es una leguminosa tardía y puede tardía por el tiempo de duración que ella tiene de su ciclo de vida, que pasa más de los 240 días. Específicamente esta variedad, la Gualio. Las diversas propiedades del gandul han sido estudiadas por investigadores de la Universidad de El Salvador. El ingeniero Roberto Salazar, y valga mencionar su nombre porque es la persona que vino a esta estación experimental y vino a instalar ciertas parcelas. Y él fue la persona que nos motivó más bien a ver las bondades que este cultivo tiene. La ingeniera Julia Amalia Nuila es docente de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la UES y se ha dedicado a estudiar las propiedades del gandul desde los años 90 para dar soluciones a problemas de la alimentación animal. Se hizo un diagnóstico aquí en las áreas aledañas a la estación y uno de los problemas serios que tienen los ganaderos es que ellos, más para esta época seca, entonces no tienen alimento para su ganado. Generalmente ellos solo los alimentan con tusa, rastrojos de maíz, rastrojos de caña de azúcar, rastrojos de sorgo, eso es lo que ellos guardan, la tusa, para poder alimentarlos, pero ese alimento solo es para mantenerlos. Nosotros aquí en esta área, en esta zona, es problema para el ganado, porque ya no hay nada que coma, así es que para la época seca es donde viene a paliar la necesidad de los animales. En la actualidad, los ganaderos continúan enfrentando problemas para alimentar a sus animales, ya que los precios de las materias primas para la elaboración de concentrado han incrementado. El 60% de los productores de esta zona tienen sus vacas, ¿verdad? Entonces, y tienen ese problema de alimentación. Entonces, eso nos motivó a seguir hasta a lo que hemos llegado en este momento. Sin embargo, y a pesar de las bondades del gandul, este es un cultivo desconocido por la mayoría de salvadoreños, desaprovechando así los beneficios del mismo. Por ello, en el año 2002, la ingeniera Nuila decide emprender una investigación para dar a conocer a los agricultores las propiedades del gandul y de esta forma promover su cultivo. Entonces, toda esa experiencia que hemos logrado, que logramos tener con ellos, nos motivó, ¿verdad?, a salir de aquí de la estación y promover el cultivo ya en las fincas de productores. Y es así como ¿con qué fin promover el cultivo? Primero porque lo conozcan, porque la verdad que no conocen sus bondades. Conozcan el manejo agronómico en un primer momento y luego es motivarlos a que utilicen la proteína ya en la alimentación animal. Este estudio fue financiado por el Consejo de Investigaciones Científicas de la UES y se desarrolló en 2 etapas. 2001 al 2002 empezamos a trabajar con el Consejo de Investigaciones, porque le decía, el objetivo general era promover el cultivo, no solo en áreas aledañas a la estación experimental, sino que en otras zonas. Y así es que subimos, ¿verdad? Y nos fuimos allá a ese cantón, a comunidades del cantón Tutultepeque, en Nejapa.
En la primera etapa de la investigación, se promovió el cultivo del gandul entre los agricultores a fin de contribuir a minimizar la escasez de alimento para el ganado en la época seca. Trabajamos en 6 municipios del departamento de La Paz y en varias comunidades del cantón Tutultepec, en Nejapa. Una de las actividades desarrolladas en esta fase fue la búsqueda de agricultores cooperadores que tuvieran una participación activa en el desarrollo de la investigación. Fijamos ciertas características que debe de tener este cooperador. Primero, que tuviera animales, en este caso vacas principalmente, que se interesara por el cultivo. Otra es que durante el periodo que iba a durar la investigación, nos proporcionaran una parcela de terreno que podía ser de 500 a 1000 metros cuadrados. Estos productores fueron capacitados acerca del manejo agronómico del cultivo de gandul. La capacitación fue impartida por la investigadora. Posteriormente, los agricultores sembraron sus propias parcelas demostrativas con la planta. Nosotros, el equipo que trabajamos, una actividad fuerte era la capacitación constante para cada una de las actividades que teníamos que realizar, porque él era el autor directo, digamos, de las actividades del proyecto. ¿Y cuál es la finalidad? Para que él fuera tomando conciencia e hiciera suya la tecnología. La investigadora propuso a los agricultores cooperadores la siembra combinada de gandul con maíz en las parcelas demostrativas, de tal manera que no se afectara la producción de granos básicos que realizan en sus propiedades. Y la mejor alternativa para producir grano, digamos, asociarlo, era un surco de maíz alternado con un surco de gandul. Entonces eso, pues, como tienen que sacar su maíz también, ¿verdad?, para la alimentación de su familia, entonces esa experiencia es la que nosotros le llevamos. Hubo quienes dijeron, se les propuso si quería solo gandul o quería asociarlo según la situación que observamos, ¿verdad? Es una excelente materia. Fíjese que tengo la oportunidad de que siembro maíz y a la par está el gandul y siempre al maíz no le quita ninguna fuerza. Una vez que los productores sembraron sus parcelas con gandul, se involucraron en los distintos trabajos para el mantenimiento del cultivo. Ellos estaban involucrados en la recolección de datos, juntamente, ¿verdad? Y también se hizo jornadas demostrativas para que ellos mismos dieran a conocer a los demás productores que iban a participar en esa jornada. Por ejemplo, los agricultores aprendieron a determinar el tiempo adecuado para la poda de las plantas de gandul y la forma de hacerlo para obtener rebrotes. La etapa del cultivo que hay que considerar, una vez se siembre, hay que esperar ya unos 120 a 150 días, que ya el cultivo ya tiene flor, el cultivo ya vaina, flores, frutos. Entonces es el momento más adecuado para sacarlo, para podarlo, ¿verdad? Entonces ese follaje que nosotros sacamos, primeramente, en el primer momento se corta el gandul a una altura de 1 metro, de 80 centímetros a 100 centímetros. ¿Por qué razón? No debe de cortarse demasiado bajo con relación al suelo, porque con la experiencia que tuvimos, en esa parte inferior el tallo no posee muchas yemas. En esta investigación, la variedad de gandul utilizada fue la conocida como G. Wallion 3, por la abundante materia verde que desarrolla. La variedad que nosotros hemos tomado para investigación es originario de la India, ¿verdad? Habla por los montes Himalaya. Es el origen de esta variedad y es la Wallior-3, cuya característica principal es que más que todo es para forraje, para la alimentación de ganado. Es una leguminosa forrajera de alto valor nutritivo. Para el ganado es una buena alimentación. Ustedes ya más o menos ya vieron, se lo comen tanto verde como ya concentrado. La segunda etapa de la investigación consistió en demostrar a los productores las ventajas de la harina de gandul en la elaboración de concentrado para las vacas lecheras. Si la utilizan como forraje o también para harina,
pueden ellos estar sacando producciones cada 3 veces al año, siempre y cuando pues se le dé el manejo adecuado. La harina de gandul también puede utilizarse en la elaboración de concentrado para otros animales domésticos como aves, cerdos y caballos. En este segundo momento del estudio, la participación de los estudiantes fue importante, ya que se encargaron de realizar los análisis de laboratorio a la harina de gandul. Estos análisis permitieron determinar los niveles de proteína que posee la planta y comprobar los beneficios nutricionales del producto en la alimentación de vacas lecheras. Tuvimos la oportunidad de desarrollar, digamos, todos los pasos del método científico aplicado, ya no solo teóricamente, sino que ya en la práctica, además de poder comprobar que el gandul sí es una buena alternativa para la alimentación del ganado y que se puede ser como sustituir la soya, que está bien elevada de precio, por el gandul, que es de un precio más cómodo. Hacer todo lo que ustedes pudieron ver, que las mezclas, el pesaje de las materias primas, hacer la fórmula que le teníamos que dar al ganado, venir a ver al ganado, a ver si el alimento le estaba dando correctamente. Y más que todo eso, y en realidad también el proyecto de investigación, el trabajo escrito, las exposiciones que tenemos que realizar en la materia. Recuerde que el tema de hoy es el establecimiento de parcelas demostrativas cultivadas con gandul. En la elaboración de concentrado para vacas lecheras es necesaria la harina de gandul. El proceso para obtener la harina de gandul es el siguiente. Se corta el material verde necesario. Luego, este forraje se debe poner a secar a pleno sol durante 3 días, de tal forma que el secado sea uniforme. Seco el material de gandul, se procede a elaborar la harina. Se sacan las ramas y luego se saca el follaje, incluyendo tallo, hojas, flores y frutos, al grosor de un lápiz, porque todavía ese material no tiene demasiada fibra. Entonces, se puede moler fácilmente en una picadora o en un molino de martillo. Una vez obtenida la harina, lo que se necesita es mezclar maíz, melaza, sal mineral y sal común, y el concentrado está listo para que las vacas lo coman. ¿Cómo preparar un quintal de concentrado? Fíjese que para 100 libras de concentrado que él prepare, hemos ocupado 43 libras de harina de gandul. Hemos ocupado 20 libras de maíz amarillo, 5 de gallinaza, 1 de sales minerales y 1 libra de sal común, más la melaza, que son 30 libras. Hacemos el quintal de concentrado. Durante la investigación, el proceso de elaboración de concentrado se realizó de forma manual y utilizando una maquinaria mezcladora de los componentes, con el fin de demostrar que el concentrado puede ser elaborado por cualquier agricultor o productor ganadero. El concentrado común es de baja calidad y un poco con mayor gastos económicos, y tenemos la oportunidad de que yo lo puedo elaborar. Tenemos la oportunidad de ahorrarnos varios centavitos, porque cuando se compra en los agroservicios viene un poco caro y entre ellas está reseco. Las ventajas de utilizar la harina de gandul en la elaboración de concentrado en vez de harina de soya es la reducción de los costos económicos para el productor. La harina de soya posee un precio elevado en el mercado, mientras que el gandul puede ser cultivado por el mismo agricultor a bajo costo. Además, se puede cultivar combinándolo con otros granos básicos como el maíz. En el caso de la soya, sufre un proceso químico, digamos, para llevarlo a lo que es la harina en sí. Es decir, no es una forma tan inmediata que se cultiva, se cosecha y se transforma en concentrado, en el caso de la soya. En el caso del gandul es mucho más fácil, porque lo cosechamos con todas las técnicas que la ingeniería ha explicitado a través de los jóvenes que han hecho la investigación. Con procesos más simples, casi artesanales, podemos convertirlo en alimento de inmediato para el ganado. En esta investigación se comprobó que la harina de gandul proporciona las proteínas necesarias que requiere el ganado en su alimentación para una eficiente producción de leche. Alimentando vacas
con concentrado elaborado utilizando harina de soya como fuente de proteína y elaborando concentrado utilizando harina de gandul como fuente de proteína, el rendimiento en la producción de leche fue igual. Y lo más importante es que el ganadero puede reducir sus costos en un 41%. Todas estas ventajas del gandul fueron conocidas y experimentadas por los agricultores cooperadores durante la investigación. Ellos mostraron aceptación por este cultivo. Me atrevo al 100% de los agricultores cooperadores se vio satisfecho, ¿verdad?, con el cultivo. Lo aceptaron muy bien, por las bondades que antes le decía. La otra conclusión es que es un cultivo muy bondadoso y que puede constituirse en una alternativa para los productores que tienen ganado y que tienen escasos recursos. Una de las características del gandul y que agradó a los agricultores fue la facilidad para cultivarlo, ya que es una planta rústica que se puede mantener sin emplear fertilizantes. Otra bondad que observaron y que les gustó, la cantidad de follaje que da. Les decía hace un rato que con un buen manejo podemos lograr entre 200 y más de 400 quintales de forraje verde por manzana. Otra es que es resistente a plagas, resistente a la sequía. En los lugares donde se instalaron las parcelas no se le aplicó fertilizante. O sea que todas esas eran las bondades que ellos vieron, ¿verdad? Y ya para la alimentación de ganado, pues que felices porque ven que las vacas lo consumen. Estos resultados muestran el importante trabajo de divulgación y promoción por parte de la investigadora durante este estudio por dar a conocer el cultivo del gandul. Se ha promocionado el cultivo, se ha hecho con el agricultor, se sembró, se le dio toda la instrucción, la capacitación, ¿verdad?, para que él se involucrara. Él quedó satisfecho. Con este panorama, la investigadora concluye que la variedad de gandul G. Wailon 3 es una leguminosa con alto contenido de proteína que puede ser utilizado en la alimentación de ganado como forraje verde, así como en la preparación de concentrado. Puede el agricultor sustituir la harina de soya por la harina de gandul. El gandul, pues, es así en esas condiciones, cuando ya tiene, digamos, flores, frutos, tiene alto contenido de proteína, está en un rango entre el 20 y 23%. Y creo que es importante para que ellos lo tomen como una alternativa ya para alimentar su ganado y no verse en esa pena de no tener alimento adecuado para su ganado en época de escasez como es la época seca. La trayectoria investigativa de la ingeniera Nuila acerca del gandul le ha permitido comprobar las propiedades de este cultivo para mejorar la producción agrícola y ganadera, por lo que recomienda lo siguiente. La experiencia que hemos tenido por todos estos años creo que es valedera como para recomendarles, ¿verdad?, que el gandul pues, puede constituirse en su alternativa para solucionar ese problema de la proteína. Hay recursos acá en nuestro medio, pero a veces hacemos caso omiso. ¿Por qué? Porque se nos hace más fácil estar trayendo cosas de otro lugar y no utilizar adecuadamente lo que ya se tiene. El gandul es una alternativa factible y rentable para garantizar la alimentación de animales domésticos, principalmente del ganado, ya que es un cultivo que se adapta a las diferentes estaciones climatológicas. Este tipo de tecnologías, por ejemplo, sustituir productos proteicos, digamos, de alto valor económico como es la soya, que en estos últimos 2 años ha tenido incrementos, pero exagerados, digamos, es lo que encarece más, digamos, la alimentación del ganado. Entonces, de hecho, este tipo de investigación nos lleva a eso, es decir, bueno, ¿qué alternativa tenemos, digamos, de sustitución de proteína
para la alimentación del ganado. Si usted está interesado en conocer con más detalles el manejo agrícola del cultivo del gandul y sus beneficios, puede obtener mayor información en la Estación Experimental de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la UES. Recuerde que esta investigación fue realizada por docentes y estudiantes de la única universidad pública del país. Este estudio es una muestra de la proyección social calificada que realiza la Universidad de El Salvador desde la investigación científica. Es todo por hoy. La invitación es para que nos sintonice la próxima semana en el mismo horario.